nombre es Oscar Moreno, residente de cuarto año de neurocirugía. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a empezar con este clínico. Tratado de 63 años, antecedente de POC, diabetes mellitus, que consulta por una semana de fiebre, de funcional general, el examen un poco, el cual no presentaba unos paraclínicos donde se dicen los leucocitos elevados, al igual que la PCR, le hacen un ecocardiograma encontrando una vegetación a nivel de la válvula mitral, le piden hemocultivos, se aísla estafilococo aureus e inician antibiótico dirigido. Al cuarto día de hospitalización, el paciente presenta una cefalea intensa asociada a desorientación. Esta tomografía simple, cortes axiales, donde se evidencia un hematoma a nivel del lóbulo frontal del lado izquierdo, algo de hemorragia a nivel interhemisférico. Aquí en un corte más caudal se evidencia presencia de hemorragia subarachnoidea a nivel del valle silviano y a nivel intraventricular. Este paciente se le hace una arteriografía. Aquí vemos una vista AP o coronal de la imagen, donde se identifica una lesión a nivel del origen de la arteria calloso-marginal del lado izquierdo, aproximadamente unos 5 milímetros, y otra lesión a nivel de las porciones distales del segmento M2 de la arteria cerebral media izquierda. Esta es la reconstrucción 3D de la arteriografía, donde evidenciamos las dos lesiones de tipo aneurismáticas en este paciente, posiblemente siendo la causa esta del sangrado. Entonces, ¿cuál será el origen de estas lesiones aneurismáticas? ¿Cuál es el enfoque diagnóstico no hay presencia de lesiones? ¿Cómo se hace de Entonces, la primera descripción de aneurisma infeccioso a nivel cerebral la hizo Chorse en 1869 en un niño de 13 años que presentaba una endocarditis asociada a vegetaciones de la válvula mitral también. Osler, por ahí en 1885, hace la descripción de un aneurisma localizado a nivel de la arteria aorta abdominal y él decidió colocarle el término de aneurisma micótico. Desde entonces se viene asociando a este tipo de lesiones con este término como tal. Effinger reconoció la presencia de émbolos infectados en el desarrollo de aneurismas de tipo infeccioso o micótico, denominándolos aneurismas micóticos de tipo embólico. Entonces, por definición, lo que conocemos en la literatura como aneurismas micóticos son lesiones todas de origen infeccioso. Algunos autores un poco más puristas dicen que este término micótico pues, no debería utilizarse, ya que uno pensaría que el origen infeccioso es por hongos, pero estos aneurismas se pueden generar por bacterias, por parásitos, por micobacterias. Por lo tanto, no deberíamos utilizar este término, deberían de llamarse aneurismas de origen infeccioso, pero bueno, en la literatura vamos a encontrar las dos terminologías. Los orígenes o los tipos de aneurismas infecciosos van a ser de tipo embólico, son los más frecuentes. Hay otros que se generan por infecciones de tipo contiguas y otros criptogénicos en una menor proporción. Entonces, ¿cómo se genera o cuál es la fisiopatología, el desarrollo de estos aneurismas? Entonces, se describe que hay un proceso de bacteriemia inicial a nivel intravascular. Estas bacterias se van a adherir a lo que es la íntima del vaso, se van a generar unas siembras a nivel de la íntima, lesionando la íntima. En un proceso secundario se va a dar una inflamación transmural, ya que estas bacterias generan enzimas y generan toxinas que me van a degradar la túnica media, ¿sí? la capa elástica, la capa muscular del vaso y por consiguiente una destrucción del mismo. Entonces, una vez se da esta destrucción de la pared del vaso, se genera lo que es el aneurisma, luego se da un crecimiento, esto asociado también
a las fuerzas o a la presión del fluido del torrente sanguíneo, y por último se genera lo que es el sangrado. La epidemiología de esto nos habla de que son aneurismas raros, dan cuenta alrededor del 2 al 6% de todos los aneurismas intracerebrales, y se ha descrito que son frecuentes en niños, especialmente cuando ellos tienen anomalías cardíacas asociadas a endocarditis o que tienen presencia de derivaciones ventriculoperitoneales. Estudios poblacionales han encontrado que el aneurisma infeccioso, su prevalencia es más alta en las edades entre 18 y los 55 años. Allí va a estar el grueso de la población donde vamos a evidenciar este tipo de lesiones. Pero vemos que en la población pediátrica también están presentes. Alrededor del 10% de los aneurismas cerebrales en niños menores de un año corresponden a aneurismas infecciosos. En cuanto a la localización en la vasculatura cerebral, más cientos van a estar en las porciones distales de la arteria cerebral media, y hasta un 20 o 30% de los pacientes van a tener aneurismas múltiples. Lo que dice la literatura es que la verdadera incidencia de este tipo de aneurismas es incierta, ¿sí? Muchos pacientes con procesos infecciosos que pueden generar este tipo de lesiones no se les busca, ¿sí? Ya que en muchos casos no presentan síntomas. Además, la evolución, el crecimiento y también la regresión de estos aneurismas es rápido y a veces son difíciles de captar. Entonces, la verdadera incidencia de aneurisma cerebral de origen infeccioso no se sabe. La tasa de mortalidad depende del origen de tipo etiológico del germen y si está roto o no roto. Entonces, la tasa de mortalidad de aneurismas de origen bacteriano, cuando están rotos, se dice que es aproximadamente del 80%, y cuando no están rotos, del 30%. Cuando se originan por hongos, se dice que estén rotos o no, la tasa de mortalidad es mucho más elevada, alrededor del 90%. Y se ha visto que cuando el aneurisma se genera por un hongo, estos aneurismas son de morfologías más complejas, tipo fusiformes, morfologías asimétricas. Además, la enfermedad arterial que generan los hongos es mucho más severa. Por lo tanto, se dice que debido a estas causas, la mortalidad por estos patógenos es más elevada. Aquí vemos una gráfica donde se trata de comparar o se compara la mortalidad antes del año 2000 y después del año 2000, y se ha visto un cambio significativo en la mortalidad de aneurismas de tipo infeccioso a partir de este año. Se cree que es secundario a la mejora en los tratamientos antibióticos y al advenimiento de la terapia endovascular para el tratamiento de estas lesiones. No se han descrito factores, por ejemplo, como tamaño, morfología, ubicación, que puedan predecir un riesgo de ruptura, como sí sucede con los aneurismas, los normales, los que no son de origen infeccioso, y tampoco se ha encontrado una asociación de la presencia que de varios aneurismas me genere mayor riesgo de sangrado. Se han descrito algunos factores de riesgo para el desarrollo de estas lesiones. Hay unos factores de riesgo intravascular, dentro del cual el más importante es que el paciente curse con una endocarditis infecciosa, especialmente con vegetaciones a nivel valvular del lado izquierdo. Más del 80% de los pacientes con aneurisma infeccioso tienen una endocarditis, o sea que es la asociación más fuerte con el desarrollo de estas lesiones. Por lo general, la localización de estos aneurismas es a nivel de las porciones más distales de las arterias intracerebrales. Miren aquí esta tabla. Esto es un estudio en el cual cogieron pacientes con endocarditis infecciosa y le realizaron resonancia magnética para determinar qué hallazgos encontraban. 130 pacientes, de los cuales un 16% tenían aneurismas cerebrales, la mitad de ellos rotos y la otra mitad estaban sin romperse. O sea que es un hallazgo frecuente en endocarditis infecciosa y se debe hacer una búsqueda activa del mismo. Hay otros factores de riesgo de causa extravascular, los cuales son meningitis, abscesos cerebrales, empiemas subdurales, infecciones de la base del cráneo, sinusitis, faringitis, intervenciones neuroquirúrgicas asociadas a estas lesiones infecciosas alteran el vaso
no de adentro, sino desde la noticia hacia adentro, y también las lesiones de tipo neumático. Por general, estos se localizan en porciones proximales de los vasos, se pueden generar después en cualquier sitio. En cuanto a la microbiología, la mayoría de los casos, entre un 50 y un 90% de los casos, van a ser secundarios a bacterias del grupo Streptococcus staphylococcus. Cuando hablamos con es el representante, hasta un 5% de los pacientes podemos encontrar organismos en los cultivos. Todos ellos van a tener cultivos negativos. Eso no quiere decir que no sea generado por alguna bacteria, puede ser cualquiera de estas que no sean o que no se logren aislar en los cultivos usuales que solicitamos. ¿Qué condiciones me predisponen a aneurismas infecciosos de tipo bacteriano? Bueno, como les dije, el principal factor de riesgo para aneurisma de tipo bacteriano es la endocarditis. Casi un 70% de los pacientes van a tener una endocarditis bacteriana, pero pueden cursar con otro tipo de infecciones, meningitis, infecciones a nivel de la cavidad vocal, abuso de drogas endovenosas o otro tipo de infecciones oportunistas. En cuanto a qué condiciones me predisponen al desarrollo de aneurismas en contexto de hongos, la principal causa es que el paciente esté con algún tipo de inmunocompromiso y enfermedad asociada. Esa es la principal condición, pero también los pacientes pueden cursar con endocarditis, meningitis, sinusitis o infecciones en la cavidad oral. ¿Cuáles son las características de los aneurismas de tipo infeccioso? Bueno, ellos pueden ser de cualquier tamaño, pueden tener cualquier morfología y en los pacientes pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Pero lo más frecuente de los aneurismas infecciosos es que sean de un tamaño pequeño. La mayoría, el grueso de aneurismas infecciosos en los estudios nombran tamaños aproximadamente de 3 o 4 milímetros. Este es el tamaño más frecuente de aneurismas de tipo pequeño, cuya morfología, en la mayoría de casos, de tipo fusiforme, es decir, aneurismas que me engloban toda la pared del vaso, a diferencia de los saculares. ¿Sí? Lo usual es encontrar aneurismas dismórficos o aneurismas fusiformes. Y en la mayoría de los casos van a ser aneurismas únicos, pero debemos tener en cuenta que hasta en un 20 o 30% de los casos, los pacientes con aneurismas infecciosos pueden tener otras lesiones asociadas. Entonces, para llevar a cabo ese proceso diagnóstico siempre debemos tener una alta sospecha. Muchos de los pacientes, como les digo, tienen una infección de base y a todos no les hacemos pues imágenes cerebrales para tratar de buscar aneurismas de este tipo, pero debemos tener una alta sospecha para tratar de identificarlos. Como les digo, pensar siempre en pacientes que tengan un foco infeccioso, una infección de base, factores de riesgo. Obviamente la clínica y los paraclínicos nos van a ayudar. Entonces, ¿cómo es la clínica de estos pacientes? Los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos en los cuales el aneurisma no está roto y en aquellos en los que está roto. Entonces, los pacientes que tienen aneurismas infecciosos no rotos, que van a ser la mayoría, alrededor del 60-90% de ellos, van a estar asintomáticos desde el punto de vista neurológico. ¿Sí? Por eso se dice que estos aneurismas de tipo infeccioso tienen, entre comillas, un curso de tipo benigno. Y aquellos los cuales cursan con una ruptura del aneurisma, pues van a desarrollar síntomas de hemorragia subarachnoidea. Entonces, lo más frecuente es que tengan una infección de base, ya sea meningitis, endocarditis, amigdalitis, faringitis, cualquiera de las que lo comenté, asociado a cefalea, es lo más frecuente, fiebre, cualquier tipo de focalización motora, alteración en conciencia y convulsiones es lo más, son los síntomas más frecuentes cuando un paciente con aneurisma infeccioso presenta una ruptura. Los aneurismas infecciosos pueden dar clínica de infarto cerebral o de hemorragia. Lo más frecuente es que debuten con hemorragia y de estos la mitad van a generar o se van a expresar como hemorragia intracerebral y la otra mitad como hemorragia subarachnoidea. Las ayudas diagnósticas que tenemos para ello, entonces tenemos la arteriografía, es el estándar para la identificación y la caracterización de los aneurismas. Que este estudio
me permite determinar muy bien la anatomía de toda la vasculatura intracerebral, y si asociado a eso tenemos la posibilidad de realizar reconstrucciones tridimensionales o 3D, pues esto nos aumenta la sensibilidad para identificar aneurismas muy pequeños, menores. Entonces aquí vemos una arteriografía. Lo usual de estos aneurismas, como les dije, es que se desarrollen distales de la vasculatura intracerebral, como vemos aquí. Observen aquí este aneurisma, los porciones más distales. Observen aquí la reconstrucción 3D de todo paciente que tenga un déficit neurológico en un contexto de infección, de endocarditis, infección sistémica o intracraneal, debemos solicitar algún tipo de neuroimagen para buscar estas lesiones, especialmente solicitar panangiografías. El desarrollo, el crecimiento de esta lesión y como su regresión son impredecibles, por lo tanto se recomienda realizar arteriografías seriadas u otra neuroimagen para vigilar de forma cercana cómo se comportan estas lesiones y si en algún momento, si no están rotas, requieren algún tipo de tratamiento. Tener el angiotac también nos ayuda al diagnóstico y al seguimiento. Entonces lo que se recomienda es, en un momento inicial, siempre realizar una arteriografía y realizar un angiotac y determinar cómo se correlacionan los dos estudios. Es decir, si lo que vemos en la arteriografía lo vemos también en el angiotac, y si es así, pues el paciente puede ser o puede recibir un seguimiento con el angiotac, ¿sí? Y evitamos y el medio de contraste que implica una panangio. La sensibilidad del angiotac es buena, del 90% para aneurismas de 4 milímetros, un poco menores, pero tiene limitaciones, especialmente aneurismas muy periféricos y de tipo blister, que son comunes, como le mostré ahora, en el contexto de una infección. Tenemos la resonancia y la angioresonancia. Las ventajas las sabemos, es un estudio no invasivo, no genera irradiación, es muy útil en identificar esas lesiones silenciosas en pacientes con enfermedades o infecciones sistémicas, pero la limitación es cuando tiene el paciente alguna hemorragia o algún hematoma agudo. Esto nos puede ocultar estas lesiones o aneurismas de tipo infeccioso. Aneurismas pequeños, muy periféricos, también tiene limitación para identificarlos. Pero al igual que el angiotac, si uno realiza la panangiografía inicial y hace una angioresonancia y la correlación entre los dos estudios bueno, entonces Kranov por allá hizo una descripción de algunos criterios para definir si un paciente cursa con aneurismas de tipo infeccioso. Y él nombra un criterio mayor y 3 criterios menores. Entonces el criterio mayor es que el paciente tenga un aneurisma identificado en cualquier neuroimagen, ¿sí? Y los criterios menores es, 1, que el paciente tenga algún proceso infeccioso de base, sea endocarditis, meningitis, celulitis. El segundo criterio son características angiográficas de un aneurisma de tipo infeccioso, es decir, que sean múltiples, una localización distal, una forma fusiforme, que el aneurisma presente cambios en su tamaño, en su apariencia, en el seguimiento. Y el último criterio es pacientes de 45 años con presencia de fiebre o que se le haya realizado alguna punción lumbar o hematomas en las neuroimágenes. Si el paciente tiene el criterio mayor y los 3 menores, definitivamente ese paciente tiene un diagnóstico clínico de un aneurisma de tipo infeccioso. Si tiene el criterio mayor y 2 menores, el diagnóstico es probable, y si tiene 1 y 1, el diagnóstico es posible. Esto me habla de una sensibilidad para el diagnóstico de aneurisma infeccioso del 96% con una especificidad del 100%. ¿Cómo enfocamos el tratamiento? Bueno, entonces, una vez sabemos que este paciente o el paciente que tenemos tiene un aneurisma de tipo infeccioso, la atención médica se debe iniciar de forma prioritaria y quirúrgica en los casos donde tenga la indicación. Sabemos que los pacientes con aneurismas de tipo infeccioso también pueden tener complicaciones cardiovasculares en el contexto de endocarditis. Entonces, siempre hay que dialogar con los cardiovasculares, con medicina interna, cuál de las dos patologías requiere atención primordial, si la patología cardíaca o la patología neurológica.
En algunas condiciones, estos pacientes se requiere primero centrarse en la patología cardíaca, resolver ese problema y en una forma secundaria la patología neurológica. Pero esto debe ser dialogado y definido en un grupo interdisciplinar que incluya cardiólogos y cirujanos cardiovasculares. Cuando definimos el tratamiento puede ser de dos tipos. Para aneurisma infeccioso intracerebral puede ser de dos tipos: terapia médica o terapia quirúrgica, ya sea cirugía o terapia endovascular. Miremos cómo ha sido la evolución del tratamiento de los aneurismas infecciosos cerebrales a lo largo del tiempo. Aquí aproximadamente en el año 1950, las únicas dos opciones que teníamos para resolver estos casos era terapia médica. La terapia médica básicamente es antibióticos y manejo de la tensión arterial, y cirugía abierta. Pero vemos que aproximadamente desde el año 2000 empieza a aparecer la terapia endovascular para resolver este tipo de lesiones. Casi que en el 2017 la terapia endovascular en conjunto con la terapia o la cirugía abierta se lleva casi que el 50% cada una del manejo de aneurismas de tipo infeccioso, y la terapia médica pues siempre ha estado ahí presente. Entonces ha sido como la evolución a medida que han aparecido nuevas opciones de manejo para aneurismas cerebrales de tipo infeccioso. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento médico? Como les digo, básicamente se resume en antibióticos, manejo de la tensión arterial y un seguimiento. Entonces, para aneurismas no rotos, siempre debemos iniciar un antibiótico dirigido, ¿sí? Ojalá con aislamiento microbiológico en los cultivos. Esto ha mostrado en estudios de animales y en estudios histopatológicos que los antibióticos a dosis adecuadas por un tiempo adecuado genera obliteración, fibrosis y aumenta la consistencia de la pared del aneurisma, llevando a menos probabilidad de ruptura de esa lesión. Las dosis de los antibióticos deben de ser de acuerdo a cada clase de medicamento. Lo que debemos tener claro es que se deben de dar a dosis meningias para asegurar el paso del medicamento a través de la barrera hematoencefálica. Y la duración del tratamiento antibiótico debe ser mínimo de 4 a 6 semanas. Para aneurismas rotos no se recomienda usar los antibióticos como monoterapia. Observen que se ha visto una tasa de mortalidad del 42% cuando se da solo antibióticos para aneurismas rotos de tipo infeccioso. Pero esa tasa de mortalidad disminuye casi la mitad, un 19%, cuando se le da antibiótico, y además de eso se le propone algún tipo de intervención quirúrgica. Entonces, para aneurismas rotos, siempre hay que ofrecer algún tipo de intervención para el manejo asociado al antibiótico. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el seguimiento imagenológico en ese paciente que le iniciamos un tratamiento médico? Entonces, lo que se recomienda, esto la verdad no hay guías de manejo como tal. Los estudios en aneurismas cerebrales de tipo infeccioso son estudios de tipo retrospectivos, series de casos. No se han llevado a cabo estudios, ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Por lo tanto, estas recomendaciones son de revisiones sistemáticas de ese tipo de diseño de estudio. Entonces, el seguimiento imagenológico que se recomienda es una semana después de que se ha iniciado el tratamiento antibiótico apropiado, debemos hacer una neuroimagen, ¿sí? Si las lesiones están estables, detectado algún tipo de mejoría, se continúa con imagen semanal. Si el proceso va de forma adecuada, es decir, el tamaño del aneurisma debe disminuir, no deben aparecer nuevas lesiones, uno puede espaciar la solicitud de la neuroimagen y se realizan hasta que se confirme la desaparición completa de la lesión aneurismática. Ojo, sabemos que aneurismas grandes, mayor de 7.5, las probabilidades de respuesta son un poco menores que los pequeños, pero igual estos requieren siempre una vigilancia muy activa, más que los aneurismas pequeños. ¿Cuáles son los parámetros entonces que nosotros valoramos en la respuesta al manejo médico de aneurismas infecciosos? El tamaño,
y el número de aneurismas. Entonces, si en el seguimiento evidenciamos una disminución del tamaño y no hay aparición de nuevas lesiones, lo que se recomienda es continuar con el mismo manejo antibiótico. Si las lesiones permanecen estables, es decir, el aneurisma, el tamaño no ha cambiado, no han aparecido nuevas lesiones, están las mismas, se recomienda continuar el mismo tratamiento. En algunas ocasiones hay que extenderlo más allá de las 6 semanas y hay autores que proponen que se puede ofrecer de forma relativa algún tipo de intervención en esos aneurismas que han permanecido estables a pesar del tratamiento antibiótico. Y en aquellos que definitivamente sí presentan un aumento en el tamaño o aparición de nuevas lesiones, lo que se recomienda es cambiar el antibiótico, considerar si la etiología es acertada, es decir, será una bacteria o será por ejemplo un hongo, y siempre considerar intervención quirúrgica cuando vemos que el tratamiento no ha sido el adecuado. Entonces el tratamiento quirúrgico para aneurismas no rotos, la indicación absoluta es pacientes que, a pesar de que tienen dosis de antibióticos adecuadas, la duración del antibiótico ha sido adecuado y en el seguimiento evidenciamos aumento del tamaño o aparición de nuevos aneurismas, estos pacientes deben de ser llevados o se les debe ofrecer algún tipo de intervención, ya sea cirugía abierta o endovascular. Una indicación relativa para aneurismas no rotos es lo que les comentaba, pacientes que tienen dosis adecuada, duración adecuada de antibiótico, pero el tamaño, el número de aneurismas permanece constante. Podríamos continuar con el antibiótico o también podemos ofrecerle algo adicional. Para pacientes con aneurismas rotos, siempre hay que ofrecer algún tipo de intervención. Ya de acuerdo a la localización, a la morfología o al tamaño del aneurisma, definimos si cirugía abierta o tratamiento endovascular. Entonces la cirugía abierta tiene el beneficio o el pro de que si logramos aislar el aneurisma de la circulación, ese paciente va a tener una curación. ¿Cuáles son los contras de la cirugía abierta en aneurisma micótico o aneurisma infeccioso? Uno, la naturaleza displásica y lo friable que es la pared de esos aneurismas. Por lo general, tratando de colocar los clips, se pueden dañar la pared y eso vuelve un poco más complejo el tratamiento desde el punto de vista de cirugía abierta. Además, estos aneurismas, por el fenómeno inflamatorio que se genera alrededor de la pared, son aneurismas que están usualmente adheridos al parénquima cerebral. Por lo tanto, la disección del cuello y de aneurismas intervenidos por cirujanos que estén muy familiarizados con la microcirugía para poder llevar a cabo un tratamiento de forma exitosa. Las técnicas abiertas, muchas, CLIP, se han diseñado bypass, especialmente para aneurismas fusiformes o de morfologías muy complejas. Y lo otro es la oclusión del vaso, especialmente cuando el aneurisma está muy distal. También se ha usado clipar el vaso padre. Obviamente tenemos que saber que esa rama o esa arteria que estamos clipando del todo no me esté irrigando algún área elocuente o importante. Ya después de ese análisis, si es una rama terminal que no me irriga una zona cortical importante, pues se podría sacrificar el vaso. En cuanto a las técnicas para llevar a cabo esto, se escapa de esta charla. En nuestro canal de YouTube hay conferencias excelentes sobre la descripción detallada de las técnicas y los invito pues a que las revisen. Como les dije ahora, muchos de estos aneurismas de tipo infeccioso están localizados en las porciones distales de la vasculatura intracerebral, o sea, localizaciones no usuales para la aparición de aneurismas. Por lo tanto, la identificación de estos aneurismas una vez uno está ahí adentro es difícil. Entonces, también se ha recomendado la neuronavegación para poder identificarlos y cliparlos de forma fácil. Las tasas de mortalidad dependen de los estudios que uno lea, pueden ser del 10 hasta un 60%, esto es muy variable pues, de acuerdo a los estudios. Como les digo, las técnicas, la mayoría han usado clipaje o incisión del aneurisma, también bypass
o envolver estas lesiones con algún tipo de tejido también ha ayudado. En cuanto a la terapia endovascular, es muy útil, especialmente en esos pacientes que están sistémicamente enfermos con patologías cardíacas. Se ha visto que es una muy buena opción, dado que la terapia endovascular implica menos morbilidad de tipo quirúrgico, pero el contra de la terapia es la arteritis generalizada que tienen estos pacientes. El riesgo de ruptura del vaso y el aneurisma durante el procedimiento es alto. Se han diseñado diversas modalidades para tratar estos aneurismas. Se puede utilizar embolización con coils, con stent, asociado a coils, diversores de flujo, o incluso Onyx para ocluir el vaso como tal en sus porciones más distales. Tasas de complicaciones están entre un 4 o 15%, con un éxito de obliteración del aneurisma que está entre un 90 y 100 de acuerdo al registro que uno lea, y morbilidades un poco más bajas que la cirugía abierta, entre un 0 y un 30%. Cuando analizamos los estudios vemos que lo que más se usa son los coils y los líquidos de tipo agentes embólicos como el Onyx. También se ha usado stent y diversores de flujo en una menor proporción. Como les digo, la mayoría de los estudios son estudios retrospectivos. Aquí les traigo una revisión sistemática. Yo creo que la revisión sistemática más grande, en el cual se estudian los aneurismas intracraneales de tipo infeccioso. Incluyeron estudios desde enero de 1950 a junio del 2017, 288 publicaciones que representan 1.191 pacientes, 1.398 aneurismas infecciosos intracerebrales. Y ellos trataban de mirar cuál era el éxito del tratamiento de acuerdo a la modalidad, ya sea manejo médico o terapia quirúrgica, sea abierta o endovascular. Trataron de analizar cuál era la mortalidad y las tasas de complicaciones. Miren lo que encontraron. Cuando compararon la tasa de éxito del manejo médico versus el tratamiento quirúrgico, encontraron que los pacientes que recibían manejo quirúrgico, sea cirugía abierta o endovascular asociado a antibiótico, tenían tasas de éxito más elevadas, aproximadamente del 90%, cuando se comparaban con el tratamiento médico solo. En cuanto a mortalidad, las tasas de mortalidad eran más elevadas cuando al paciente solo se le daban antibióticos, seguidas por tasas de mortalidad de esos pacientes que eran llevados a cirugía abierta, y las tasas de mortalidad más bajas se encontraban en aquellos pacientes a los cuales se llevan a terapia endovascular. Y en cuanto a complicaciones, compararon cirugía abierta y terapia endovascular. La tasa de complicaciones entre estos dos tipos de intervenciones son similares, no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, algoritmos de manejo o recomendaciones de manejo, como les digo, no están claras en la literatura. Cada institución tiene como su esquema del tratamiento de acuerdo a lo que tiene para ofrecer, cirugías abiertas, cirugías endovasculares. Lo que sí es que debemos encaminar a estos pacientes de una forma adecuada. Entonces, cuando llega un paciente con aneurisma infeccioso, lo primero que tenemos que definir es: ¿aneurisma está roto o no está roto? Si el aneurisma no está roto, de entrada, ese paciente debe iniciar tratamiento médico, antibiótico, control de cifras tensionales y seguimiento. Si en el seguimiento ese paciente se le rompe el aneurisma, ¿sí?, o cambia la morfología, es decir, aumenta de tamaño o aparecen nuevas lesiones, hay que considerar ya algún tipo de intervención. Cuando ese paciente ya llega con el aneurisma roto, si tiene hematoma asociado, de entrada ese paciente es candidato para cirugía abierta. Drenamos hematoma, clipamos aneurisma. Si no tiene hematoma, ya consideramos en qué zona está ese aneurisma. Está localizado en zona no elocuente, por lo general va a terapia endovascular. Está localizado en zona elocuente, por lo general va a microcirugía. Si no hay éxito con alguno de los dos tratamientos, esto es intercambiable. Entonces, como les digo, por lo general, encaminar un paciente con aneurisma, roto o no roto, hacia alguna de las dos terapias, depende de la institución en que estemos y de las capacidades del cirujano que está llevando a cabo el caso. Bueno, esto es la resolución del caso inicial. Acordemos que un abuelito de 63 años, en contexto de una endocarditis infecciosa, deterioro neurológico durante la hospitalización posterior al inicio del manejo antibiótico, debuta con hematoma intracerebral en dos áreas específicas. Esta es la arteriografía inicial.
aneurisma que en el origen de la arteria calloso marginal y otro a nivel de la arteria cerebral media. Este paciente, por las comorbilidades, por su patología cardíaca, se decidió llevar a terapia endovascular, se le hizo manejo o embolización con coils, logrando un aislamiento exitoso de las dos lesiones sin mayor tipo de complicaciones. Bueno, como conclusiones, los aneurismas infecciosos intracraneales son raros, pero la prevalencia aumenta en el contexto de ese paciente que tiene endocarditis infecciosa o algún tipo de inmunocompromiso. La panangiografía sigue siendo la prueba diagnóstica de elección cuando vamos a tratar de caracterizar estos aneurismas, y los seguimientos los podemos realizar con angioTAC o angioresonancia, siempre y cuando tenga una buena correlación con la arteriografía inicial. Recomendaciones clínicas definitivas sobre la terapia, como les dije, no son disponibles. Faltan estudios de tipo aleatorizados que me permitan dar recomendaciones desde el punto de vista estadístico más fuertes. Siempre hay que identificar el foco de infección de forma rápida e iniciar antibiótico-terapia de forma dirigida. Esto es vital para asegurar un buen curso clínico de la enfermedad. Aneurismas rotos o que presentan aumento del tamaño durante el seguimiento, siempre llevar a cirugía o algún tipo de terapia endovascular, y el enfoque de estos pacientes deben estar a cargo de un grupo interdisciplinar donde contemos con infectólogos, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares y toda la área de neurociencias. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Gracias, Oscar. Muy buena la revisión. Yo quiero hacer algunos comentarios. Lo primero, me parece que es una patología que cada vez vemos con menos frecuencia. Antes encontrábamos muchísimos más aneurismas micóticos. Lo segundo, probablemente por el uso indiscriminado de antibióticos o porque hemos mejorado las técnicas diagnósticas o incluso pues los tratamientos antibióticos. Lo segundo que te quería comentar es que el tratamiento que nos enseñaron nuestros profesores para los aneurismas micóticos siempre fue ligar el vaso padre. Pues como antes habían más aneurismas de estos, en muchas ocasiones traté de separar el aneurisma y ponerle un clip, pero realmente uno logra ese objetivo muy pocas veces porque, como bien lo dijiste, las paredes son muy friables y durante la sola disección del aneurisma es muy frecuente que haya ruptura. Entonces, preservar el vaso padre a mí se me hace bastante difícil. Y eso es una de las preguntas que le quería hacer a Jorge Pulgarín, si ellos por los métodos endovasculares en este tipo de aneurismas logran siempre la preservación del vaso padre. Y la segunda pregunta es que yo sé que la incidencia de infecciones después de un tratamiento endovascular es muy bajito por el flujo de leucocitos que hay en la sangre, pero como se trata de un aneurisma infeccioso, quería preguntar si han tenido abscesos después de colocar coils en un aneurisma de esta categoría. Profe, bueno, empezar por la última pregunta. No. Por algún motivo, nosotros en cirugía endovascular inclusive colocamos stent y colocamos coils, pues no solo en estos casos, sino en otros casos, en pacientes infectados. Y a diferencia de lo que pasa en neurocirugía o lo que pasa en cardiología, no está bien establecido porque nosotros no tenemos ese tipo de empeoramiento de las infecciones cuando colocamos dispositivos. También es cierto lo que usted decía, las paredes de los aneurismas micóticos son más débiles, son más friables, pero eso sucede es cuando los aneurismas están localizados muy distalmente. En este caso que mostraron específicamente hoy, que era un aneurisma pues, de M2 y un aneurisma pericalloso, en esos casos sí se permite, sí las paredes son un poquito más resistentes y permiten colocar coils o colocar stenicoils sin necesidades de ocluir el vaso, pero nosotros en los aneurismas distales hacemos lo mismo, vamos y ocluimos el vaso. Ahora, la medicina es muy diferente en los diferentes territorios. Nosotros en Medellín, afortunadamente, no tenemos necesidad cuando hay un aneurisma roto, por ejemplo, esperar autorización, sino que lo tratamos. Entonces,
encontramos el aneurisma y de una vez lo tratamos. Pero hay una cosa bien interesante, es que en algunas ciudades hay que pedir autorización para los procedimientos, inclusive para los aneurismas rotos. Y a veces esas autorizaciones se demoran 8 o 15 días. Y para sorpresa mía, en el eje cafetero he visto muchos aneurismas rotos y muchos más aneurismas no rotos, en los cuales ya a los 8 o 15 días, cuando se ha autorizado el procedimiento, vamos y la arteriografía está completamente normal. Entonces es muy importante anotar eso, que la efectividad del tratamiento antibiótico es supremamente alta, ¿cierto? Obviamente, si nosotros vemos un aneurisma roto, como lo dijo Oscar, hay que tratarlo, sí o sí hay que tratarlo. Pero tengan presente que si ese aneurisma no se trata por algún motivo, es altamente probable que el aneurisma desaparezca con el tiempo. Jorge, eso fue algo que me llamó la atención de lo que dijo Oscar, y es que pues hacer imagen sería cada semana. Yo me imagino, Oscar, que hablaba de arteriografía, me pareció un poco exagerado, pero con lo que estás diciendo, pues tiene todo el sentido. Pacho, me gustaría ver si tienes experiencia bastante con aneurismas micóticos. Hola, buenos días a todos. Pues no, la experiencia es poca, yo no tengo sino como unos 4 casos y todos muy distales, y el tratamiento fue el que vos dijiste, o sea, uno trata de excluirlo, pero eso es imposible preservar el flujo distal, entonces siempre termina uno resecando el aneurisma prácticamente. ¿Qué más te cuento? A veces hay incredulidad de los residentes a los aneurismas micóticos, necesita uno ahí tener buen ojo. Incluso tengo uno que se veía en el angiotac, pero no en la arteria, pero tenía una hemorragia subaracnoidea muy clara. Entonces lo llevamos a cirugía y efectivamente era un aneurisma, pues, y se le hizo la resección muy distal y pues normalmente no pasa nada, pues no hay isquemia porque ya en esos extremos tiene mucha colateralidad la corteza. Estos proximales la verdad no me han tocado, tampoco he visto aneurismas micóticos de manejo médico como dijo Oscar, pues que hay que se les podría dar manejo médico, y muy interesante los conceptos de Jorge, pues de por qué no se infectan los cuerpos extraños intravasculares en el cerebro. Debe ser pues que la barrera hematoencefálica debe jugar ahí algún papel, y pues que el hecho de que esos aneurismas, a pesar de estar rotos, pueden desaparecer, pues eso, muy bueno ver esos casitos, porque pues eso cuesta como uno predecir cuál es el motivo por el cual pasa eso, ¿cierto? A pesar de no darle antibiótico, pues es una lesión estructural de la pared. Uno pensaría que eso es muy poco probable que ocurra, pero pues si Jorge lo ha visto, es porque es así, y son casos que valdría la pena uno revisar para aprender más de esa vasculatura. Gracias, Oscar Moreno. Cuando hablas de imagen cada semana, ¿te referís a angiografía o a qué? Profe, lo que nombran es, usted puede hacer el seguimiento con arterios o puede hacerlo con angiotac o angioresonancia. Si usted lo quiere hacer con angiotac o angioresonancia, usted debe en el estudio inicial hacer tanto el arterio como algunos de los otros 2 estudios para determinar la correlación adecuada entre ellos. Es decir, que lo que usted esté viendo en el angiotac o en la angioresonancia es lo mismo que usted está viendo en la arteriografía. Si eso es así, si esa correlación es así, usted puede seguir el seguimiento con el angiotac y la resonancia. Pero si la lesión que se ve en la arterio usted no la logra ver en el angiotac, como lo dijo Pacho, a veces es difícil verlos en el angiotac o en la angioresonancia, usted debe seguir el paciente con arteriografía. Solamente si la correlación entre el arterio o algunos otros 2 estudios es adecuada, usted puede seguir los seguimientos pues con el estudio donde se vea la lesión. Ok. Gracias, Eduardo. Oscar. Listo, bueno, profe. Yo no tengo más preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Jorge Pulgarín, muchísimas gracias. Pacho, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Buenos días. Bueno, Gracias. chao. Chao, gracias.